Investigación de accidente de trabajo. Caída en altura desde la cubierta de una nave. Buenas tardes. Hemos recibido una llamada del Servicio de Emergencias 112 alertando acerca del suceso de un accidente de trabajo por caída en altura desde la cubierta de una nave mientras se realizaban tareas de mantenimiento. Un inspector de guardia se ha trasladado al lugar del accidente. Descubramos qué ha sucedido. Me encuentro en la empresa donde ha tenido lugar un accidente de trabajo. Veamos cómo se ha producido para posteriormente analizar sus causas y las medidas preventivas que se podían haber tomado. A continuación vamos a hacer un resumen de lo sucedido. Caída en altura desde una cubierta por rotura de la misma durante los trabajos de reparación y mantenimiento. La empresa titular contrató a una empresa de construcción para reparar la cubierta del área de almacenamiento, donde estaban ubicadas 2 unidades de refrigeración evaporativa. Los trabajos de reparación de las fisuras existentes en las placas se tenían que realizar mediante la colocación, fijación y sellado con silicona de unas piezas de poliéster transparente. Los trabajadores accedieron a la cubierta mediante una plataforma elevadora móvil de personal perteneciente a la empresa titular que colocaron en un extremo de la cubierta. Ninguno llevaba puesto el arnés anticaída, el cual había sido guardado en el vestuario. Uno de los trabajadores estaba procediendo a reparar el último agujero cuando se acercó el otro para ayudarle. Al acercarse pisó una placa que cedió y cayó desde una altura aproximada de 5,45 metros, lo que le causó la muerte por múltiples traumatismos. Conozcamos ahora las declaraciones de los presentes en el interrogatorio realizado en el lugar del accidente. Dado que no se disponía de medios ni recursos propios, se procedió a la contratación de Mancum S.A. para la reparación de la cubierta de la nave. Los trabajadores de la empresa contratada no utilizaron ninguna medida de seguridad. Por nuestra parte se les proporcionó una plataforma elevadora móvil de personal para que pudieran acceder correctamente a la cubierta de la nave de almacenamiento. Los trabajadores de la empresa contratada no utilizaron la línea de vida de la cubierta de la nave, tampoco llevaban puesto el arnés anticaída fundamental en este tipo de trabajos en altura. La empresa que nos contrató no nos informó de que hubiera línea de vida. Al subir a la cubierta nos dimos cuenta que sí que había, pero no la pudimos utilizar ya que estaba bloqueada. Pasemos ahora a analizar las causas que produjeron este accidente de trabajo. ¿Coincidirán con tus conclusiones? Ausencia de medidas de protección colectiva e individual. No se había instalado ninguna medida de protección colectiva. El acceso al primer punto de anclaje estaba bloqueado por un apilamiento de palés, por lo que los trabajadores no podían acceder a él desde la plataforma elevadora móvil de personal. Este primer punto de anclaje estaba aproximadamente a 5 metros de distancia de la zona desde donde cayó el trabajador accidentado. La zona por la que accedieron se encuentra al otro extremo, aproximadamente a 20 metros del punto de trabajo, por lo que recorrieron muchos metros sin protección. La línea de vida está instalada de forma que pasa por detrás de las unidades de refrigeración, que impiden la circulación por la cubierta con arnés anclado a la línea de vida. Ausencia de coordinación de actividades. No se había informado a la empresa contratada por parte de la titular de la existencia de línea de vida sobre la cubierta donde estaba trabajando el accidentado. Asimismo, entre ambas empresas no hubo coordinación a la hora de despejar el sitio adecuado de acceso a la cubierta. Ausencia de evaluación de riesgos de los trabajos de reparación y mantenimiento. No existe evaluación de riesgos de los trabajos en cubierta que se estaban ejecutando. Se desconocían, por tanto, los factores de riesgo y las medidas preventivas a adoptar antes, durante y después de las tareas de reparación de la cubierta de la nave de almacenamiento. Ausencia de vigilancia y control.
Teniendo en cuenta que se trata de un trabajo con riesgo especialmente grave de caída de altura, no se había designado recurso preventivo alguno y no había ninguna persona que vigilara y controlara que los trabajos se ejecutaran de manera segura. Conocidas las causas que propiciaron el accidente, analicemos las medidas preventivas que se podrían haber tomado con objeto de evitar el accidente del trabajador. Cuando se vayan a realizar trabajos con riesgo de caída de altura, se deberán adoptar medidas de protección colectiva o, en su defecto, de protección individual. En este caso, las medidas que se adopten deberán hacerse teniendo en cuenta que se trata de una cubierta frágil y, por tanto, no transitable, por lo que además de utilizar una medida de protección, se deberán habilitar superficies de paso resistentes para que los trabajadores puedan transitar por la cubierta. La evaluación de riesgos debe reflejar los riesgos reales que estén presentes en las tareas que se vayan a realizar. Si por cuestiones de producción se tiene que realizar una tarea cuyos riesgos no estuviesen evaluados o contenidos en la evaluación existente, se deberán evaluar los mismos y adoptar las medidas adecuadas a esos riesgos, a las características de la tarea o tareas y al entorno de trabajo antes de comenzar dichas tareas. En la ejecución de los trabajos con riesgo de caída en altura, deberá estar presente un recurso preventivo que se asegure de que se han adoptado las medidas preventivas previstas en la evaluación de riesgos y que los trabajadores cumplen con los procedimientos seguros de trabajo y el uso de los equipos de protección individual. La empresa titular del centro de trabajo deberá informar a la empresa o empresas concurrentes de los riesgos generales del centro y de las medidas preventivas a adoptar. Esta información deberá incluir todas las instalaciones del centro de trabajo. Si para las tareas de mantenimiento la empresa titular dispone de protocolos o procedimientos de trabajo, deberá facilitárselos a la empresa o empresas que vayan a ejecutar dichos trabajos. Enhorabuena, has llegado al final del caso práctico.